Les invito a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. En la última canción que cantamos con Eduardo mencionamos el aguijón. Y en el mensaje de hoy vamos a hablar acerca de un mensajero de Satanás. ¿Qué pasa cuando un mensajero de Satanás se presenta para bofetear nuestras vidas? ¿Y cómo salimos de esto? La pregunta muchas veces llega a nuestras vidas cuando estamos pasando necesidades, cuando pasamos circunstancias y cuando pasamos cosas inexplicables, ya sea como le está tocando a la familia Villagrán por un accidente, o también enfermedades. Estos últimos tiempos venimos orando mucho por hermanos que están siendo muy golpeados y afectados por su salud. Nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Raquel, que están siendo muy golpeadas por su salud. El hermano Ramón ha estado también complicado en un momento, y hay distintos hermanos, hermana Susana. Y a veces nos llenamos de preguntas. Y a veces no es una enfermedad, o tal vez no es un accidente, pero también hay situaciones que atacan a un cristiano como ataques de pánico, ansiedades, momentos difíciles, incluso hasta psicológicos. ¿Cuántas personas están batallando permanentemente con la soledad? La soledad que en algunos casos es bienvenida y en otros casos no es para nada bienvenida. ¿Cuántas personas están incluso teniendo serios problemas en cuanto a las tentaciones? Muchas personas, muchos cristianos que abrazan la verdad del Evangelio se sienten muchas veces derrotados y surgen un montón de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué un cristiano tiene que sufrir teniendo un Dios tan poderoso? Al fin y al cabo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en un Dios poderoso, pero en ningún momento dice que nosotros aquí en esta tierra no vamos a sufrir, sino todo lo contrario. El Señor nos dice: mi amor es todo lo que necesitas. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 12 de 2 de Corintios, y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustias, y leamos fuerte todo lo que sigue allí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios bendiga su palabra. ¿Es verdad lo que acabamos de proclamar o es una utopía? ¿Soy fuerte cuando en verdad me declaro débil? ¿Soy poderoso cuando me declaro impotente? ¿Trasciendo más allá cuando yo digo hasta aquí llego? Son muchas de las preguntas que podemos hacernos. Pero el apóstol Pablo es el que escribe esta carta y enseña a través de esta carta a la iglesia, incluso a nosotros hoy. Pero no hay duda de que el sufrimiento forma parte de esta victoria que vamos a alcanzar cuando Cristo venga. El sufrimiento, la angustia y la necesidad forman parte. Si alguien cree que estar en Jesucristo es no tener problema, no tener sufrimiento, no tener enfermedades, está equivocado. Bajo ningún aspecto el Señor garantiza esto. Lo que sí tenemos que entender nosotros, mis hermanos, es que hay algo que por más de que estemos sanos, muchas veces no nos damos cuenta y no valoramos o no percibimos, es su gracia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié. El mal más grande de todo hombre es y se llama y será siempre la autosuficiencia. Pensar que yo puedo solo. Pensar que yo solo voy a salir de este problema.
o que a mí no me va a pasar esto. La autosuficiencia es el centro más peligroso del corazón del hombre, que se manifiesta a través de la soberbia, del egoísmo, la independencia, la autonomía. Yo sé lo que hago. Probablemente algunos de ustedes lo han dicho como alguna vez lo dije yo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo voy a poder salir solo. Yo sé cómo arreglar este problema. Hermanos, la autosuficiencia es lo que proviene de un corazón orgulloso y soberbio. Y no hay duda que la Escritura expresa de cómo Dios trata con el orgulloso. Cómo Dios trata con aquel que está autosuficiente, el que está seguro de sí mismo. Mis hermanos, la justa retribución y corrección de Dios para aquella persona que cree que es autosuficiente, que todo va a poder salir solo de todas las cosas, no hay otra cosa más que se llame quebranto. Por lo tanto, mis hermanos, debemos nosotros aprender que el apóstol Pablo, en su escritura y en su ponencia, está describiendo cómo era él. Y el apóstol Pablo hace en algunas cartas mención a lo que él era antes. Y Pablo, siendo Saulo de Tarso, antes era un hombre arrogante, autosuficiente, un engreído. Él creía que todo podía hacerlo y que se creía con mucha autoridad, hasta como para perseguir nada más y nada menos a la iglesia de Cristo. Y fíjense, mis hermanos, de que el apóstol Pablo está relatando que él, en su momento, tuvo que aprender lo que es la humildad. En el capítulo 1 del 1 de Corintios, está transmitiendo a la iglesia una bendición de esperanza y de confianza a pesar del sufrimiento. Y es lo que quiero que en esta mañana podamos nosotros meditar. Capítulo 1 de 2 de Corintios dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordia. ¿Y Dios de qué? De toda consolación. Aferrándonos a nuestro Dios, encontramos misericordia y gran consolación. Y dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros, ¿qué cosa? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Mire a su hermano. ¿Sabe que su hermano es objeto de su consolación cuando él esté atribulado? Porque nosotros somos consolados por él, para que también nosotros podamos consolar a nuestros hermanos cuando están en cualquier tribulación. Dice, por medio, ese es el medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, hermanos, no está descartando el sufrimiento. No está descartando la angustia, no está descartando la persecución, el dolor, la soledad, las enfermedades. No está descartando, sino que está diciendo, pueden venir todas esas cosas, pero nunca van a encontrar consuelo fuera de Dios y fuera de la iglesia de Dios. ¿Escuchó? La gente en la angustia, en la necesidad, buscan mal el consuelo, buscan en cualquier cosa, buscan en cualquier persona. A veces en los lugares donde se está debatiendo la vida y la muerte, como en un hospital, en un lugar donde se atiende salud, puede ir un pastor a orar y una persona va a decir, sí, ore por esa persona, pero más tarde puede ir un cura para rezar y va a decir, sí, rece padre por esta persona, y después sale el cura y entra un monje budista y va a decir, venga, siga usted, y más tarde puede venir la curandera y va a prender un par de velas allí a la vuelta de la cama y decir, venga, venga. ¿Qué es lo importante? ¿De quién proviene? ¿O lo que yo quiero? El problema es que la gente se hace más egoísta en el momento de la necesidad, piensa en su problema sin importar de dónde viene la solución. Y mis hermanos, todos nosotros estamos en el camino más peligroso y más difícil que cualquier ser humano puede transitar. Y ese camino se llama Jesucristo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él mismo dijo
que Él es el camino que nos lleva al Padre. Y la característica de ese camino es angosto. Y es difícil. Es complicado. No es ancho. No es pernicioso. No es placentero. Pero su fin de ese camino angosto es vida. El fin es gloria. El fin es gozo eterno. ¿Cuál de los dos caminos prefiere estar usted? Volviendo al capítulo 12, encontramos al apóstol Pablo hablando él en contexto de no exaltarse, no gloriarse en desmedida porque había recibido tamaña revelación de haber estado él en el tercer cielo, ver y oír cosas que no le es dado al hombre. Pero dice el versículo 7, y para que la grandeza de la revelación, ¿sabe cómo se llama eso si tenemos que hacer una interpretación expositiva del texto? Todo lo que provoca y produce orgullo o vanagloria. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado la aprobación de la gente? ¿Cuántas veces hemos hecho méritos o logros para ser aceptados? Todo el mundo busca ser aceptado. Nadie quiere ser ignorado en este mundo. Todos quieren ser aceptados, ya sea en el trabajo, en los estudios, en el deporte, en la iglesia, en cualquier lugar. Va a buscar hacer algo para ser aceptado. ¿Por qué? Porque es una necesidad natural de la autosuficiencia el poder ser aceptado por sus logros y sus méritos. Incluso los que están fuera de Cristo, los que están atados a la ley del pecado y que siguen siendo esclavos de Satanás, buscan hacer cosas cada vez más provocadoras a Dios para ser aceptado por la gente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Vean nada más y nada menos la junta de malos amigos y que si están emborrachados o están drogándose o están haciendo cosas, siempre va a sobresalir como el ídolo o el genio o el capo al que más alcohol toma, o al que más cerveza, marihuana fuma, o al que más pornografía ve, o al que más violencia expresa ante los demás. ¿Pueden notar? Sea en un caso, sea en otro, la gente busca sobresalir en algo. ¿Saben, mis hermanos? Todo esto que naturalmente se manifiesta como un deseo de mostrarme más, se llama soberbia, se llama vanagloria, se llama orgullo. Y ¿saben, mis hermanos? Lo que Dios quiere es que seamos humildes. Y nadie puede pasar del estado soberbia y orgullo a humildad con una decisión de paso, sino con una fuerte prueba y quebrantamiento de parte del Señor. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, para que yo no me vaya en forma desmedida a tener un concepto más alto, a tener algo de que yo gloriarme, de que yo poder exaltarme en forma desmedida, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Hay varias interpretaciones. Algunas interpretaciones de estudiosos, teólogos han publicado algunas hipótesis. Si bien es cierto, no hay algo concreto que diga esto es lo que le pasó, podemos ver nosotros de que hay varias interpretaciones. Algunos dicen de que el apóstol Pablo sufría con una profunda tentación de su vieja vida. Otros dicen que él tenía grandes oponentes malvados, a quien se llama aguijón. También otros dicen que él tenía problemas de enfermedades crónicas. Algunos aducen dentro de las hipótesis que tenía la enfermedad de la malaria, otros dicen que sufría de grandes migrañas y otros afirman que Pablo tenía epilepsia y hasta convulsiones. Pero yo me inclino más por la interpretación, de acuerdo a algunos textos bíblicos, que su problema era la visión, la vista. Tenía grandes problemas de visión. Tal es así que hay algunos textos bíblicos que nos pueden enseñar y poder convencernos de que el problema del apóstol Pablo era la visión, la vista. Porque nosotros vemos que acá Pablo está hablando en forma metafórica, ¿sí? No es que tenía un aguijón clavado en su carne, sino que está hablando en forma metafórica y haciendo referencia justamente a una enfermedad crónica. Ahora, si nosotros vamos a ver
cuál fue el problema de la vista que él tenía, y podemos ver esto en Gálatas, allí nomás, el segundo libro, que el libro que sigue, Gálatas capítulo 4, dice el versículo 13, haciendo referencia a su enfermedad. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, ¿en dónde? Del cuerpo, ¿se acuerda que él dice que el aguijón había sido dado en su carne? Os anuncié el evangelio al principio, y no despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios o como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Y mire lo que dice Pablo. Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. El problema de Pablo estaba en sus ojos. Ya había expresado que incluso no era de buena expresión, porque se creen que uno de los problemas de los ojos, algunos hoy dicen que era quizás un cáncer de ojo que tenía Pablo, era esas bolsas que se les caen, ¿sí? Entonces el aspecto de Pablo no era muy acogedor, como se diría, muy amable para verlo, porque quizás se llenaba de lagañas o tenía permanentemente irritados los ojos, pero especialmente él lo que iba perdiendo era la visión, o sea, no tenía mucha visión. Entonces, vemos nosotros en el capítulo 6, versículo 11, un texto que se interpreta que es justamente por falta de visión. Dice Gálatas 6, 11, Gálatas 6, 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es como que necesitaba escribir en letras grandes por causa de su poca visión que tenía. Ahora, ¿por qué podemos inclinarnos nosotros que este aguijón que Pablo tenía era su problema de visión, en la vista, en sus ojos? ¿Habrá pasado algo en la vida de Pablo que lo dejó ciego? ¿Habrá pasado algo en Pablo que este hombre autosuficiente, arrogante, prepotente, engreído con toda autoridad, con el derecho de querer llevarse por delante la iglesia de Cristo, habrá pasado algo para que él cambie repentinamente? En Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Pablo relata qué es lo que pasó el día de su conversión. Pablo está relatando lo que sucedió con sus ojos. Y dice Hechos capítulo 9, versículo 3 al 18, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Más adelante, cuando Pablo relata por segunda vez, dice que este resplandor de luz era tan potente que sobrepasaba la luz del sol del mediodía. ¿Puede imaginarse lo potente de este resplandor? ¿Alguna vez te encandilaron con una linterna en los ojos y no pudiste ver nada? Con una linterna, simplemente con una linterna. Imagínense cuando uno intenta ver el sol al mediodía, queda ciego. Bueno, esta luz sobrepasaba. Porque esta luz es la gloria misma de aquel que él perseguía. La gloria misma de Cristo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una persona autosuficiente, soberbia, engreída y vanagloriosa como era Saulo de Tarso jamás iba a hacer esa pregunta, salvo que sea quebrantado por alguien superior. ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que haga? Y él le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué le estaba diciendo? Ahora vas a obedecer. Y fíjense en que dice que él, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Nadie más que Saulo recibió ese resplandor de luz que lo dejó ciego. Entonces Saulo se levantó de tierra y ¿qué hizo? Abriendo los ojos,
no veía nada de este mundo, porque sus ojos fueron cautivados para ver las cosas celestiales solamente. ¿Escuchó ese principio? Un encuentro con Jesucristo, un verdadero encuentro con Jesucristo, una verdadera conversión a través de la obra de Jesucristo, presentándose Él para salvar tu vida. Una persona no mira más las cosas del mundo, sino que sus ojos han sido preparados para las cosas que la gente del mundo no puede ver. Ese es el principio que dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y mis hermanos, la problemática más grande de los cristianos hoy en día es que están demasiado acostumbrados a ver al mundo. Y ponen demasiado tiempo para mirar al mundo. Y han empezado a ser miopes espirituales. Han empezado a perder el objetivo de por qué Dios los dio vida y vista. Para ver las cosas celestiales. Es increíble que cuando alguien empieza a poner más interés en las cosas del mundo, más cosas del mundo va a codiciar, más deseo por las cosas del mundo va a querer, va a tener, y por lo tanto la autosuficiencia y la vanagloria se vuelven a presentar en la vida de esa persona, y entonces el Dios justo y santo que tenemos obra para nuestro bien con el quebrantamiento y con el dolor. El aguijón fue algo no muy deseado ni bueno para Pablo, pero terminó redundando para victoria y terminó redundando para bien. Ese resplandor de gloria, Apocalipsis 21, 23 dice que allí en la gloria no habrá necesidad de sol, porque la gloria misma del Señor alumbrará todo. Ya lo vio Saulo, que la luz de Cristo sobrepasaba la luz del sol. ¿Para qué necesitamos un sol en esta tierra nueva? También podemos ver nosotros que en Éxodo 33, cuando Moisés bajó del Sinaí, después de haber estado ante la gloria del Señor, tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque su rostro brillaba como una luz resplandeciente y tenía que cubrir a causa de la gloria de Dios. En un momento Moisés le dice al Señor: Jehová Dios, muéstrame tu gloria. Y él le dijo: tú no podrás ver mi gloria. El hombre no puede ver mi gloria, porque si ve mi gloria, ¿qué pasará? Morirá. El día en que Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Juan y Jacobo, y aparecieron Moisés y apareció Elías, y dice que se transfiguró delante de ellos. Dice que su rostro brillaba más que el sol y sus vestiduras se hicieron más blancas que ningún el lavador de ropas podría emblanquecer tanto a causa de la gloria. Y mientras él se estaba transfigurando y su gloria se estaba haciendo cada vez más visible, por la gracia del Señor una nube lo cubrió a Pedro, a Juan y a Jacobo, porque si no se morían. Hermanos míos, el apóstol Pablo, él recibió este resplandor de luz y lo dejó ciego. Y esas enfermedades que tenía en sus ojos demuestra de que, aunque fue Ananías enviado por el Señor para decir: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que ponga mis manos sobre ti y ore por ti y para que recobres la vista, lo hizo. Pero saben, mis hermanos, no fue una sanidad total en el sentido de que su problema de visión fue agravando y eso era doloroso para él. Ahora encontramos allí nosotros en el capítulo 12 de 1 Corintios que el versículo 8 nos está haciendo referencia a que Pablo, ante este aguijón, él hizo 3 veces ruegos. Dice: respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y saben, mis hermanos, lo que debemos aprender como un principio bíblico es el siguiente: Dios a una persona que está enferma,
a una persona que está atribulada, que tiene algo en verdad que le clama, y le puede clamar 3 veces, 1000 veces, toda la vida clamarle, el Señor puede hacer soberanamente lo que Él determina. O sanar o no sanar. O sanar, escuche, sobrenaturalmente, o utilizar los medios de su gracia como los medicamentos y los profesionales para sanar. Porque Dios en su gracia puede hacerlo. Pero lo que tenemos que ver nosotros es la intención de este pasaje. Y saben, mis hermanos, muchos de los que están aquí han estado en momentos difíciles. Muchos de los que están aquí han sentido momentos difíciles y están atravesando momentos difíciles. Pero lo que vemos nosotros aquí es que un aguijón, algo punzante, algo penetrante, algo que se manifiesta con profundo dolor, Pablo hacía referencia a su enfermedad. Pero añade en el versículo 7 y dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Satanás, el opositor, el engañador, el enemigo de nuestras almas, el que odia a la iglesia, de pronto se manifiesta aquí o entra en escena como un mensajero de Satanás. Podemos nosotros tomar la interpretación también de que un mensajero puede ser también una persona física. No se olviden que Jesús un día le dijo al mismo Pedro, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Como también pueden ser los opositores que se levantaban contra el mensaje de Pablo. Pero lo que podemos ver nosotros aquí es que hay una intención de Pablo de mostrar el dominio soberano que Dios tiene aún sobre las fuerzas de las tinieblas, incluyendo a su general, Satanás mismo. Satanás no es autónomo. Él no puede hacer lo que quiera. Él no puede hacer lo que él se le antoja, sino que en verdad está bajo el gobierno soberano de Dios. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Señor. Por esas razones que nosotros vemos es que un mensajero de Satanás y dice que me abofetee. Esto podemos entender que cuando alguien es abofeteado, no es abofeteado la espalda, no es abofeteado las manos, no es abofeteado las piernas, sino que el ser abofeteado es en su rostro. Y el rostro es la dignidad. Cuando alguien es abofeteado es la vergüenza que una persona pasa. Por esa razón es que cuando está diciendo que un mensajero de Satanás me abofetea, está diciendo lo que te causa vergüenza. Una crisis, una tribulación, un momento de angustia, un momento de dolor, un momento de enfermedad que también causa vergüenza, mis hermanos. Podemos entender nosotros que Dios permite el ataque. Dios permite el ataque. ¿Qué dice Pablo? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Qué está diciendo? Un mensajero fue enviado para abofetearme. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del aguijón? ¿Cuál es el propósito del mensajero? Lo primero que tenemos que entender nosotros es que el propósito es mantenernos con humildad. El propósito es mantenernos bajo obediencia, bajo sujeción. Miren, hermanos, con lo que ha pasado esta semana con Víctor, he podido entender que en su gracia y en su misericordia Dios también proveyó a toda la iglesia a que orásemos con un fervor que hace años no orábamos. Porque, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de la aflicción? Cuando alguien está pasando aflicción, cuando alguien está pasando crisis, saben, hermanos, hay cosas positivas que se manifiestan. Lo primero es que a todos nosotros nos hace pasar la crisis, la tribulación, la enfermedad, la angustia, a todos nosotros nos hace pasar por el crisol de las pruebas, donde nuestra fe y nuestra santidad es purificada. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando está pasando aflicción, lo primero que viene es, voy a clamar a mi Señor. Pero el Espíritu Santo dice, ¿así? ¿Así como estás? ¿De esta forma vas a clamar al Señor? ¿Y qué es lo que lleva el Espíritu Santo a una persona? A arreglar cuentas con el Señor. Señor, perdón.
Señor, yo estuve errado, yo estuve haciendo mal, yo me comporté de una forma indebida. Señor, necesito estar en orden contigo. Eso no lo hace un cristiano cuando no está en crisis. Un cristiano que no está en crisis, sin que se dé cuenta, cae en la autosuficiencia. No va a orar antes de predicar, o antes de cantar, o antes de dirigir, o antes de presidir, o antes de ir a la iglesia, o al amanecer un día. Simplemente una cuestión de rutina, pero no ora como el día que está en aflicción. Por eso nos está diciendo Eclesiastés 4, dice, escuche, en el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. Lo que nosotros no podemos negar, hermanos, es que mientras estamos sin aflicción, sin angustia, mientras estamos tranquilos, adormecidos, Dios tiene que levantar un momento de crisis para despertar a la iglesia. La iglesia no hubiera hecho una oración intensa y favorable por Pedro cuando él estuvo preso. Oraba intensamente la iglesia para que el Señor liberase a Pedro. Y mis hermanos, lo que debemos entender nosotros es lo siguiente, que cuando Dios quiere obrar en avivamiento en la iglesia, va a utilizar lo que siempre ha funcionado en la iglesia desde el día que fue fundada: la persecución, la angustia, las tribulaciones. Por eso, mis hermanos, no se equivoque, no es plan de Dios el confort. En este mundo no es plan de Dios la estabilidad. No es plan de Dios que la prosperidad esté saliéndote por los oídos. Lo que nosotros tenemos que ver es que hay cosas que debemos afrontarlas. Hay cosas que necesitamos padecerlas, porque si no, no sería posible que la humildad sea la que se muestra en la iglesia. Por eso es que nosotros vemos, primero, la fe y la santidad es probada en el crisol del Dios. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? ¿Saben qué produce las aflicciones y las tribulaciones? Que la iglesia, que los hermanos comiencen a tener una más profunda relación con el Señor. Es despertarnos del estupor, despertarnos de la apatía, es despertarte del letargo, es sacarte del confort. Hermanos míos, las crisis hacen que una persona salte de su silla y se arrodille. Antes no lo harías. Ninguno haría algo si realmente no está buscando a nuestro Dios de esa forma. Lo que nosotros podemos ver, mis hermanos queridos, es que nuestro Dios en verdad es un Dios que sabe por qué hace todas las cosas. Es un Dios que prepara todas las cosas para nuestro bien, que nosotros tenemos que aprender a vivir y a disfrutar de las cosas que nuestro Señor nos da. ¿Para qué más sirve el sufrimiento? Yo quiero saber, aparte de mi hermano Hugo, que está pasando este momento difícil, ¿alguien más está pasando sufrimientos y pruebas y crisis? Levante la mano. Fíjense, hay hermanos que están pasando este tipo de cosas. Los demás están bien para que oremos por ellos. Los demás no están en crisis, pero somos un cuerpo. Y la aflicción del hermano es mi aflicción. El dolor de mi hermano es mi dolor. Pero saben, si uno se pregunta, ¿por qué, Señor? Si eres tan poderoso, tenemos que pasar esto. Hay cosas que, hermanos, están pasando y a lo mejor no son extremas y visibles como las de otros. Pero ¿qué pasa con los hermanos que están pasando soledad? ¿Qué pasa con los hermanos que están con ataques de pánico, con ansiedades, con angustia? ¿Qué pasa con hermanos que se le ha apoderado el miedo a la muerte? ¿Qué pasa con esos hermanos que están debilitándose en la fe? ¿Qué hacemos con estos hermanos? ¿Que únicamente tienen que ser visibles para que recién oremos? No, la Biblia nos enseña a orar unos por otros. La pregunta es, si la prueba y la tribulación produce que el crisol, en el crisol sea probada nuestra fe y nuestra santidad y sea purificada,
También sirve para que la iglesia se despierte del letargo y comience a buscar con fervor la presencia del Señor. También sirve que mientras más sufrimos acá, se ensancha más grande la boca de bendición y gloria para la eternidad. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Quiero que preste atención a ese texto y hallará consuelo, hermano. 2 Corintios 4, 17. Vamos a leer el 16 y 17. Quiero que haya consuelo en esta palabra. Y dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y escuche lo que dice, lea conmigo lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te está diciendo que la magnitud de tu sufrimiento, hay hermanos que en verdad están sufriendo muchísimo. Y esas enfermedades que son dolorosas en el cuerpo, esos momentos de angustia. Acá hay una hermana entre nosotros que yo la considero una mujer de ejemplo, a quien la bendigo, que ha perdido 3 hijos. Fallecieron 3 hijos y está aquí la hermana. Y yo quiero que esa hermana ministre a todos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando alguien sufre tremendamente, ¿se acuerda del pobre Lázaro, el mendigo? ¿Cuál fue la respuesta que le dio el padre Abraham al rico? Tú has tenido tus bienes allí, mas él ha tenido los males. Tú eres ahora atormentado allí, mas él es consolado aquí. Mis hermanos, no hay algo que pase desapercibido. Dios conoce si estás padeciendo algo, si estás sufriendo algo. Si hay enfermedades, sé que hay hermanos que claman al Señor. Tenemos hermanos que hasta están batallando con el cáncer. Y uno, ¿qué más quisiera decirle al Señor? En el nombre de Jesús, que ya se sanen y se sanen. Dios no está obligado a sanar. Dios en su gracia y misericordia ya proveyó todo lo que nos hace falta. Y nos ha garantizado una vida eterna. Porque me pregunto, ¿cuál es el resultado de una sanidad? ¿Será consagración o será volver otra vez a la provocación? Me pregunto yo, cuando estamos nosotros clamando al Señor que Él solucione nuestras vidas, yo entendí que ese es un trato para hacerme a mí más obediente y dependiente del Señor. ¿O es simplemente para volver a la provocación después que se me fue quitada mi angustia, volver a hacer lo que hacía antes? Hermanos, 10 leprosos se sanaron, 9 fueron sanados y no volvieron al Señor. Seguramente fueron a vivir la vida, pero no volvieron al Señor. 1 solo volvió y a ese el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Saben, mis hermanos? ¿Podemos orar por sanidad? Claro que sí. ¿Creemos en milagros? Claro que creo en milagros. Creo en el Dios de las oportunidades. Pero, ¿saben? Me pregunto, ¿qué va a pasar si Dios te sana? ¿Qué vas a hacer si Dios hace el milagro en tu vida? Sí, muchos están buscando salir del ahogo financiero porque, Señor, no queremos estar en pobreza. ¿Qué pasa si Dios te prospera? Porque para Dios no es problema prosperarte. Él puede hacer así, porque dice, de Él procede la riqueza, dice de Él. Él no tiene problema. Pero hemos aprendido, mis hermanos, a decir, gracias, Señor, porque lo que no tengo es por mi bien. Y saben, mis hermanos, nosotros vivimos en este mundo hasta el tiempo que Dios ha determinado. Por eso, mis hermanos, cuando estamos viendo este texto dice que mientras sufrimos, mayor peso y mayor eterno peso de gloria. En otras palabras está diciendo, la capacidad de tu sufrimiento y la intensidad de tu sufrimiento te prepara para recibir más grande la bendición eterna. Yo encuentro consuelo en esto, hermanos. Yo sí encuentro consuelo.
para los hermanos, mis amados hermanos que a veces están clamando al Señor por salud, por su enfermedad, yo quiero decirte de que no te dejes capturar por esto, por ese pensamiento, sino que confíes y des gracias en la providencia celestial y el decreto eterno de nuestro Dios. Hay un conocido teólogo llamado John Piper. Algunos de ustedes habrán escuchado, habrán leído sus libros. Y hay un libro extraordinario que se llama La soberanía de Dios y el sufrimiento. Y es impresionante ver porque en el prólogo lo escriben dos, John Piper y otro hermano más. Los dos, después que terminaron de dar la conferencia justamente sobre la soberanía de Dios y el sufrimiento, los dos hermanos, los dos oradores, se le diagnosticaron a los dos 5 meses después cáncer de próstata. Y ellos, los dos escribieron ese libro, se los recomiendo después. Pero hay una parte en que ellos escriben y dicen, desperdicias tu cáncer si crees que esto es una maldición y no un regalo. Y empieza a explicar por qué. Porque ¿qué es lo que produce la aflicción? Más cercanía a Dios, más integridad, más santidad. Dice, desperdicias tu cáncer si pasas todo el tiempo investigando sobre tu enfermedad y no buscando más a tu Dios. Desperdicias a tu cáncer si no tomas la realidad de la muerte. Porque a veces no queremos ni pensar en la muerte, pero hermanos, cuando nosotros vemos, dice que todos moriremos. Uno de una forma, otro de otra, en un tiempo, en otro tiempo, pero todos moriremos. Pero saben, hermanos, hay buenas noticias. Para los que creemos en Jesucristo, la muerte ha sido derrotada. Solamente es un paso, solamente es una mudanza a la gloria. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos aprender a vivir una realidad que la Escritura nos muestra cómo debemos comportarnos ante esto. Por eso es que Pablo decía, un aguijón y un mensajero de Satanás que me esté abofeteando. ¿Saben, mis hermanos? Él pidió esto. Él pidió esto. 3 veces he rogado para que me lo quite. Y le dijo el Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo sé que esta respuesta sería principalmente un golpe contracultural. Esta respuesta es un golpe contracultural. ¿Por qué digo contracultural? ¿Quién puede pararse en cualquier parte del mundo a decir que la debilidad es mejor que la fortaleza? Nadie. ¿Quién puede pararse a decir la debilidad es mejor que la fortaleza? Nadie. ¿Quién puede pararse a decir claramente que alguien podía jactarse por sus padecimientos? Nadie. Entonces la respuesta que le da al Señor es un golpe contracultural. En este mundo los débiles no sirven, sino que son los fuertes. Los que ganan son los fuertes. Los que triunfan son los fuertes. En este mundo está enseñado para que el que es débil no exista. Para el que es fuerte, sea el que lleve las coronas, los tronos, los diplomas. El fuerte existe, el débil no existe. Este mundo es así. Porque la intención del mundo, ¿cuál es? La vanagloria. Ya lo dijo Salomón en Eclesiastés, todo lo que se hace bajo del cielo es vanidad, es vanagloria. Así que si alguien está pasando un problema bajo este cielo, en este mundo, no es posible apuntalar su solución con cosas que vengan a este mundo. Porque ¿qué te diría? Si estás pasando aflicciones o tribulaciones o angustia, tenés que ser fuerte. Ay, hermano, hasta yo cometo esos errores muchas veces al decir consejos. ¿Y cuántas veces yo le digo a un hermano, sea fuerte, hermano? Y es buena la intención, pero es malo el remedio. Porque la Biblia está diciendo por boca de nuestro Señor directamente a aquel que le clamó 3 veces otra cosa. Es un choque cultural. Mire, cuando un hermano está pasando problemas, le tenemos que decir nosotros, sé fuerte. Podríamos decirle, hermano, vamos, declárese débil.
¿Pero qué me está diciendo, hermano? Que cuelgue la toalla. ¿Cómo? Si todo el mundo dice que la pelee. Ríndase. Diga, hasta aquí llego. No soporto más. No puedo más. No puedo pelear más. Ríndase. ¿Sabe qué van a decir? Gracias. Me voy a otro lado porque allá me dicen que yo tengo que ser poderoso, que tengo que ser victorioso, que tengo que ser campeón, que tengo que ser triunfante. Allá en otro lado me dice fuerza. Vamos, no baje los brazos. Hermanos, la pregunta es, ¿de quién viene tu socorro? ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu sombra a tu mano derecha? Si tú eres el que vas a solucionar, bueno, dile al Señor, gracias, no te necesito, e inténtalo solo. Pero sabes, Jesús le está diciendo acá, bástate mi gracia, le está diciendo, ríndete, porque lo que tú no puedes, yo lo puedo. A donde tú llegas, yo trasciendo. Ni la muerte lo pudo detener. Por eso, mi hermano, a partir de hoy, corrijámonos en nuestra forma de orar. Cuando vayamos a orar, la mejor manera es de llegar humillados a su trono y decir, Señor, tú lo puedes todo. ¿Saben por qué, mis hermanos, viene el quebrantamiento? ¿Saben por qué viene el no puedo? ¿Saben por qué, mi hermano? Para que sepamos decir, Señor, yo me rendí a ti. Yo confío en ti. Y estoy seguro que tú lo vas a hacer. ¿Cuántos van entendiendo esto? Diga conmigo, Dios no es poderoso en los poderosos. Se asustó, por eso no lo dijo conmigo en la primera parte, ¿no? Ahora que lo entiende, dígalo conmigo. Dios no es poderoso en los poderosos. Dios es poderoso en los que se declaran débiles. Ahora, Dios siempre es poderoso, aún contra los poderosos, aún sobre los poderosos. Dios siempre, es más, todo el poder está en Él. Pero su poder no se manifiesta en los poderosos, sino en los que se declaran débiles. Clama al Señor, clamemos bien. Busca la ayuda del Señor, la busquemos bien. ¿Saben, mis hermanos? Llegar al punto de decir, Señor, te pido que esto ya pare, ya se detenga, pero que sea hecho tu voluntad, porque yo no voy a hacer nada de lo que tú no determines. Las cosas empiezan a cambiar cuando oramos así. Señor, tú lo puedes. Cuando estamos ante una necesidad o estamos orando ante alguien, por alguien que necesita un milagro del Señor, no vayamos con la arrogancia de muchos a querer, Señor, vamos, sanalo. Esa irreverencia, esa arrogancia, no es de un hijo de Dios. Hasta el arcángel dijo que Dios te reprenda, le dijo al diablo. Ni siquiera él tomó atribuciones. Y hermanos, el poder que tenemos en el nombre de Cristo no es para hacer uso o abuso de esa autoridad, sino simplemente determinar en nosotros de que si Él lo hace, gloria al Señor, porque Él lo hizo, no nosotros. Pero mis hermanos, nuestra fe se hace fuerte, nuestra fe se hace mayor cuando aprendemos a depender en Él. Por eso Él dice esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras está diciendo, lo único que necesitas es mi gracia. Tú lo único que necesitas es mi amor. Es suficiente, no necesitas otra cosa. Y uno dice, sí, Señor, pero necesito esto que me soluciones. Mira, ahí hay gracia. En todas las cosas hay gracia. Se ve que esta respuesta convenció a Pablo. Porque solamente oró 3 veces. Y nada más. Y se ve que Pablo sufrió mucho. Hasta que se murió. Lo mataron. Sufrió mucho. Y probablemente nunca se sanó. No dice que se sanó. Es más, no solo perdió sus ojos, perdió la cabeza. Lo decapitaron. Pero ¿saben, mis hermanos? Pablo no necesitó mayor respuesta porque él inmediatamente cuando recibe esto, bástate mi gracia,
¿Sabe qué dijo Pablo? Por tanto, de buena gana. ¡Ey! Lea eso. No de mala gana. No con rezongos. ¿Sabe lo que es hacer algo de buena gana? Cuando yo hago algo de mala gana, arrastro los pies, encorvo mis hombros y bajo mi cabeza. Así, mire. Eso es hacer algo de mala gana. ¿Vio cómo un niño va contento a comprar el caramelo a la esquina? Cuando va de buena gana, ¿cómo va? Brincando, saltando, brincando. ¿Sabe lo que es mala gana y buena gana? Bueno, cuando Dios te dice no, ¿cómo quedas? ¿Cómo aceptas su respuesta? ¿De buena gana o de mala gana? Mire lo que te dice la palabra. Pablo dice, por tanto, no por menos, sino por tanto, deberíamos nosotros empezar a hacer cuenta, ¿no?, de tanto que recibimos de parte del Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No hay lugar donde el poder de Cristo se manifieste, sino en los que se han quebrantado y se han declarado delante del Señor inútiles, incompetentes, que no pueden, que no tienen fuerzas. Hermanos, ore así cada vez que tenga necesidad. Señor, acudo a ti en el nombre de Jesucristo, porque yo no puedo. Y yo estoy orando porque confío que tú sí puedes. Las cosas cambian así. Las cosas son diferentes cuando oramos así. Va a empezar a sentir otra cosa en usted. ¿Sabe qué es? El poder del Señor. Pero usted se va a dar cuenta que no es el poder de los rayos láser. Toma, diablo, toma. No es ese poder. Es el poder de la humildad y la dependencia que reposa en aquellos que han entendido que solamente en Cristo se puede todo. Ore así cuando ore por un enfermo. Ore así cuando esté en necesidad. Para los que están con ataques de pánico, de angustia, problemas emocionales, problemas de soledad, oren así. Señor, así como estoy, no puedo más, yo me rindo. Y saben, rendirse ante los pies de Cristo, rendirse ante la cruz significa victoria. No es vergüenza, no es fracaso, eso es mentira de este mundo. Nos han enseñado a hacernos valientes y fuertes, y eso es ser autosuficiente. Y un autosuficiente no necesita del Señor. Una persona que se ha creído realmente lo que es, dice, Señor, necesito de ti. Ore así por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Así ore, Señor, ya no puedo más. Señor, ya les dije de todas formas, le hablé de todas formas el Evangelio, les expuse todo. Señor, me cansé de todo esto, no puedo más. Yo llego hasta aquí, pero creo que tú puedes hacerlo. Es como que allí empezamos a entender cómo funciona esto, mis hermanos. ¿Y cómo va a ser cuando ore? ¿Va a quedar de mala gana? ¿Va a quedar entristecido? ¿Va a quedar...? No, descanse. Descanse en el Señor. Por eso termina el versículo 10 diciendo lo siguiente. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ya entienden qué es gozarse en las debilidades, ¿no? En las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En una versión parafraseada dice, y me alegro también tanto en mis debilidades, en los insultos,
en las necesidades, en las persecuciones, en las crisis y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando yo estoy debilitado, me siento cada vez más fuerte. Mis hermanos, debemos aprender lo que es vivir bajo el poder de la gracia del Señor. En la conclusión que quiero dar es esta. ¿Por qué Jesús le diría así a Pablo? ¿Y por qué el Señor Jesús, nuestro Salvador, nos dice así a nosotros? Bástate mi gracia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él sufrió muchísimo más de lo que usted y yo no hemos sufrido. Y lo hizo por ti y por mí. Y su gracia y su misericordia ha traído para nosotros, para la iglesia, la esperanza gloriosa. Por eso, mi hermano, ¿está sufriendo? Piense, Señor, es grande el sufrimiento que tengo, pero según tu palabra entiendo que más grande será mi gozo en la gloria. De la magnitud que sufres, allí serás consolado. ¿Has sufrido acá? Allí serás consolado. Volvemos al capítulo 1 y terminamos de nuevo con lo que hemos leído. Dice el versículo, capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, Padre de misericordias y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Esta es la manera, esta es la forma. No busque consuelo fuera de Dios y no busque consuelo fuera de la iglesia de Cristo. Si usted es consolado por Cristo y es consolado por la iglesia, es para que usted también pueda consolar a otros por medio de la consolación que recibimos de nuestro Señor. Que en estos momentos de aflicción, de crisis, nos enseñe algo. Primero, hace 4 jueves que hemos comenzado a orar intensamente y se ha manifestado claramente que estamos en guerra. Recomiendo, oren, dupliquen más su tiempo de oración. Desde que hemos comenzado a orar con más intensidad por santidad, por nuestro avivamiento en la iglesia, se han levantado muchas cosas y aflicciones. Pero ¿saben, mis hermanos? Ya hemos entendido de qué se trata. Y no es dejar de orar. No es decir, no me voy a meter ahí porque peor es. No. Le pedimos más autoridad, más denuedo, más poder para que oremos con intensidad. Segundo, mis hermanos, Dios va a bendecirnos porque las respuestas llegan. Y Dios va a darnos tiempo de gozo y tiempo de quietud, pero no pensemos que no van a venir futuras aflicciones. Lo que tenemos que entender es que nuestras vidas están en las manos del Señor. Por lo tanto, viva en integridad, cuide su santidad. No deje, hermano, que este mundo te quite la atención, porque si la luz de la gloria del Evangelio resplandeció sobre ti, es para que mires su gloria y no una gloria mentirosa de este mundo. No se distraiga, mire a Cristo y el Señor te va a decir esto: mi amor es todo lo que necesitas y es suficiente. Oramos. Padre Celestial,
queremos darte a ti gracias. Alabar y bendecir tu santo nombre por quién eres tú, Señor. Nos gozamos porque, Señor, hemos aprendido a tener nuestra victoria en Cristo Jesús. Porque Él es el vencedor y nosotros más que vencedores. Pero no somos más que vencedores porque nosotros lo logramos, sino que en verdad porque tú lo hiciste. Nosotros obtenemos la victoria sin haber hecho nada. Padre, nuestros pedidos de oración están delante de ti. Nuestro clamor y nuestra súplica. Por cada uno de los hermanos, por cada uno de los hermanos de la iglesia, hermanos que están enfermos, angustiados. Pero Señor, juntos como iglesia te decimos que sea hecha tu voluntad en todas las cosas. Porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Padre, bendice a los que están aquí presentes y bendice a los que no pueden venir. Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.